A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras. Aquí estamos, nueva edición de Sendero de Escritores. Estoy rodeado de escritores y me sumo a los escritores. Bueno, pero acá alguien me hace señas de que no. Bueno, pero lee los poemas que escribimos los escritores. No voy a decir los poetas porque me suena como a mucho. Tenemos, está bien, escritores. Sí, claro. Tenemos a Lina Diaconú acá en el estudio de Radio Cultura, en el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, a Daniel Ripoll. No quiero equivocarme el apellido. A Silvia Calfayán lo traje escrito porque por ahí me equivocaba. Calpaquiano, cuesta así, aprenderlo, ¿no? Ya está, pero hago las cosas. Pero una vez que lo dijiste ya te queda la música de Calfayán. Ay, muchas gracias. Armenio. Así que, claro, bienvenidos todos. Gracias. Gracias. Alina, me estabas contando antes de empezar el programa que habías conocido, tratado a Cioran. A Cioran y a Ionesco. Fueron mis dos grandes amigos rumanos en París. Claro. Tuve esa fortuna, mandada del cielo. Con Ionesco tuve una amistad larguísima porque lo conocí a los 17 años. Y a Cioran no, fueron los últimos 10 años de su vida, pero fue una amistad muy de alma a alma. Uh-huh. Fue una comunión de almas, más que una amistad. ¿Cómo era Cioran? En su pensamiento, en su pensamiento parece nihilista, todos lo llaman nihilista. Él decía que no era nihilista, sino que era escéptico, un tipo que dudaba de todo, que es lo que tiene que ser la filosofía, me parece. Claro. Dudar de todo y dentro de esas dudas tratar de ver si hay un rayo de luz. Pero él era muy oscuro en cuanto a el por qué la vida si uno se muere, una cosa así. Uh-huh. Para resumírtelo muy brevemente, y te lo digo con una frase que me dijo una vez que él me dijo que yo le pregunté a qué país le gustaría ir. Uh-huh. Y él me dice a Egipto. Ay, digo, yo fui a Egipto, sí. Uh-huh. ¿Y por qué no va? Me dice, no, porque estuve pensando que aunque me vaya a Egipto, me voy a morir igual. Bueno, eso te da un poco la pauta. Claro, ¿para qué hacer las cosas si finalmente todo es como un juego, un sueño? Esa era su visión, uh-huh, digamos, filosófica. Sí. Ahora, como persona era el tipo más divertido, uh-huh, más afable, más cálido que te podés imaginar, cosa que la gente no puede creer. Por eso te pregunto a vos que lo conociste, porque lo me trataste. Decía, no, debía ser un tipo huraño, pesimista. Sí, tipo Ernesto Sábato, ¿no? Un amor a la vida, ajá, tenía impresionante. Y yo creo que eso es lo que nos unió, uh-huh, ¿no? Porque si bien yo también tenía con la muerte, fui muy obsesionada por la muerte cuando era muy chica, con la muerte, con el suicidio, con todo ese tipo de temas, bueno, oscuros, llamémoslos así, si no son analizados y vistos desde otro punto de vista. Entonces, creo que eso nos unió, porque en el fondo
los dos queríamos la vida. Él tenía un humor, además te hacía reír, le gustaba reírse, nos pasábamos haciendo chistes, era un ser encantador. En cambio, Ionesco, que escribía un teatro que se llamó antiteatro, porque era un teatro grotesco, un teatro que la gente suponía que iba a ver las obras para reírse. Él decía que no, que en realidad su teatro no era cómico, sino que él había pintado la tragedia humana y la tragedia del lenguaje, porque la gente, según él, no se podía entender a través de las palabras, y que para él era una tragedia lo que había escrito, la falta de comunicación, y que la gente se reía. Ahora, él personalmente era, yo siempre decía, como un payaso triste, tipo muy metido para adentro, que prácticamente no hablaba. Cuando iba a verlo, estaba él, la mujer rumana también. Él pensaba, rumiaba, escuchaba, cosa que no es muy común entre la gente de nuestra generación, por lo menos, y ahora menos. Él sabía escuchar y después lanzaba una frase aforística que te dejaba, ¿viste? Pegado a la Tengo que silla. pensar eso. Era así. Pero bueno, para no hacerlo muy largo, fue un privilegio que me dio la vida tener esa amistad con los dos cuando yo era muy joven y no tan joven, y me influyeron mucho, no solo en mi escritura, sino en mi vida. Aquí Alina Diaconún me trajo de obsequio, que agradezco enormemente, después me los va a dedicar, Relámpagos, máximas y mínimas. Y estrellas voladoras, apotegmas. A ver. Libro que me falta, ¿eh? ¿Cómo definís apotegmas? Apotegmas es otra palabra más empática de un silogismo de aforismos. Bueno, es el género al cual me dedico ahora, porque después de transitar por todos, cierto, como ya no tengo 20 años, como está a la vista, ya decidí que, bueno, que lo importante ya lo había dicho a través de novelas, ensayos, poemas, y que ahora había que sintetizar las cosas, llegar a frases que son ensayos en realidad, porque los buenos aforismos, no digo los míos, pero digo, si vos lees a Nietzsche, si lees a Cioran, si lees a Pascal, vos ves que en una frase hay toda una teoría. Y es un ensayo en una frase. Y por lo que leo acá, bastante de ironía también, mira. Sí, Silvia. También. Leo, a cierta edad, los únicos hombres que entran en los dormitorios de las mujeres son los médicos. Tiene un poco de ironía. Humor romano. Claro. Humor de Ionesco. Te leo otra. No le gustaba la mujer. Le gustaban todas las mujeres. Bueno, eso lo entiendo bastante. Sí, me comprendo. Imagino. Sí. Vos tenés desarrollado una capacidad telepática aquí, todos entre nosotros y los oyentes también. Un don. Estar en París siempre me provocó insomnio. ¿Cómo te entiendo? Claro. Un misterio dormirse, un milagro despertarse. Es cierto, ¿eh? Bueno, y acá lo tengo a Daniel Ripoll, que también escribe poemas, entre otras cosas. No voy a contar la historia entre Daniel Ripoll y yo, porque ya la hemos contado varias veces acá. Yo no la conozco. Te la dijimos. Hacé un aforismo, una frase y contala brevemente. Los que tienen que encontrarse habrán de reunirse. Muy bien.
Vos también hablas en sí. aforismo. Estoy practicando, todavía no publiqué, pero estoy. Daniel, bienvenido otra vez más aquí al programa. Estás por presentar, porque vamos a participar todos nosotros, por presentar tu nuevo libro de poemas. Qué bien, mirá Lina cómo sabe de televisión y de radio. Ahí lo está mostrando a la pantalla. Sí, efectivamente estoy presentando Para qué sirve la noche, un libro que concluiría la presentación acá, ya la presenté en la Feria del Libro, hice la presentación en la Feria del Libro, pero me parece que la SADE es un lugar, digamos, consagratorio para muchos, pero que aparte inspira un interés que de otro modo se diluye. Y eso me parece que tendrían que hacerlo muchos autores, entre otras cosas para obtener mayor difusión de sus libros, pero además para robustecer la idea de una sociedad argentina de escritores que tiene un prestigio, que deviene de gente extraordinaria, como Borges, por ejemplo, que fue presidente de esta asociación, de esta sociedad, y muchos otros. Y muchos que han participado en las comisiones de la SADE y por los eventos que la organización realiza. Así que bueno, para mí es un placer y me gusta mucho que vos contribuyas a hablar sobre este libro, Antonio, y a Lina, que es una amiga de muchísimos años, que conoce mi obra, y también a Silvia Calfayan, que descubrí en una reunión, en un almuerzo muy cerca de aquí, en Recoleta, en la Embajada de Chipre, en oportunidad de la visita de un poeta chipriota, y leyó de una forma maravillosa unos poemas muy sencillos, pero que además... Bueno, hoy va a leer poemas también. Bueno, gracias. Porque además ella, que obviamente es descendiente de armenios, tiene una historia con Chipre, ¿verdad? Sí. Tal vez por eso lo leíste de una forma muy emocional, aquellos poemas. Sí, mi papá nació en Chipre, vino a la Argentina a los 22 años. Y además el tema es... por parte de mi familia, yo soy descendiente de armenios, y bueno, el lugar donde nació mi abuelo está ocupado por los turcos, y la casa actual en Chipre, de donde nació mi papá, también está en la parte norte, del lado turco, ocupada por los turcos. Mis primos me decían, hasta los muebles están ahí. Qué bárbaro. Bueno, recordemos que Chipre todavía tiene un muro, no como el de Berlín, pero hay dividida entre la parte griega, de origen griego, y la parte turca, ¿no? ¿Y por qué vino a la Argentina tu padre? Mi papá estudió en el monasterio en Jerusalén a los 14 años, se fue porque quería ser cura. Y a los 21 pidió venir a la Argentina y bueno, conoció a mi mamá. Y después siguió como... no ser cura. Claro, siguió como diácono. Ortodoxos son los... Apostólicos armenios. Armenios. Sí, porque ahí el Papa está en Armenia. Esa es la diferencia. Y bueno, hay varias cosas más, pero es muy largo de explicar. Tiene que ver con un concilio ecuménico y otras cuestiones religiosas. Antes de ir a la primera pausa del programa, Silvia, léenos uno de los poemas que está en este libro que el 16 de octubre, ahora no más, vamos a presentar aquí en la Sociedad Argentina de Escritores, calle Uruguay 1371, a las 17 horas. 17:19, nos vamos a extender, así que pueden decir. ¿Cómo se llama el libro de Daniel, Alina? ¿Para qué sirve la noche? Es toda esa frase. Ya, y lo hay va a un leer enigma una ahí. gran actriz como... Gracias. Así que Silvia, bueno, ahora ¿cuál elegiste? En homenaje a ustedes, a los amigos. Yo quisiera saber a dónde fueron los amigos que han tenido perdida la fe. Aún no estoy seguro si yo mismo la he perdido, tal vez apenas por dudarlo. Todavía estoy entre los vivos, pero quisiera jugar al rigor de la baraja, un azar con la justicia y cantarle al padre del dolor un rotundo -10 para devolverle a mis amigos con un pase de taur aquella fe que se hizo olvido y la sensación de libertad a los que estuvieran deambulando, solos o perdidos. Gracias, muy lindo.
pausa. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Algunos comentarios. Estuvimos en la inauguración de la exposición titulada Mezcla rara de Giulietta y de Mimí. Esculturas, cuadros de Lautaro Dores. Realmente es para ir a visitarla. Yo estoy muy agradecido de que me haya invitado a la inauguración. Sigue hasta el 18 de octubre en el espacio de arte Juan Carlos Castañino, que está en la calle Moreno 1623. La autora Dores está haciendo una de las cosas más complicadas hoy en día, que es poder, lo dije en ese momento, que es poder seguir siendo creativo y no repetitivo. Es difícil. Conozco su trabajo y también conozco cómo maneja las imágenes a nivel digital y vuelve a reinterpretarlas en acuarelas, ¿no? O en acrílicos. Es muy interesante lo que hace. Y le vamos a agradecer también a Juano Villafañe, uno de los vicepresidentes de la Sociedad Argentina de Escritores, que tuvo la gentileza de invitarme a el estreno de una nueva comedia, de la cual él, Juano Villafañe y Manuel Santos Iruñeta, la escribieron. La celebración. Pero es interesantísimo, porque uno la empieza a ver y no entendés. ¿Pero qué tiene que ver esto? Claro, hay que leer el subtítulo. Una comedia para los que vendrán. Es interesantísimo el desarrollo, cómo está hecho, pensado en términos. Claro, uno dice la celebración, piensa que es algún festejo de algo nacional, un club. No. Es un grupo de amigos, hablando de poemas de amigos y hablar de amigos, un grupo de amigos que en un futuro cercano, no hoy, en un futuro cercano, se van a reunir, no se sabe si a almorzar o a cenar, y entonces cada una de las excusas que tiene cada uno, las dificultades, el tiempo, que si en vez de ir lo hago por videollamada, ¿cómo vas a venir al almuerzo o a la cena por videollamada? Pero es una comedia muy buena, muy buena ahí en el Centro Cultural de la Cooperación, en la avenida Corrientes, frente al Centro Cultural San Martín. Y otra cosa que quiero agradecer que me mandó Planeta, es este libro de Mariano Hamilton, Días Malditos, desde los bombardeos a la Plaza de Mayo hasta la caída de Perón. Voy a ser sincerísimo, arranqué y hasta que llegué al final no me pude detener. Arriba del colectivo, donde fuera, yo seguía. Está tan... Porque lo que ha hecho Mariano Hamilton es en segmentos muy breves, muy concretos, qué estaría pasando en la vida, en la mente de cada uno de los protagonistas de todos los aspectos. Diálogos, los diálogos que se refieren al general Perón, también muy interesantes. Los conceptos de estrategia, táctica y logística que manejaba Perón. El conducir, pero las angustias, además, muy bueno, Mariano Hamilton, Los Días Malditos, la verdad, lo recomiendo. ¿Y por qué escribís poesía, un poco, Daniel Ripoll? Creo que la explicación la dio mi querida amiga Lina. Ajá. Ella fue derivando de la novela a la poesía y de la poesía ahora al apotegma. Y yo que escribí muchísimo periodismo, Sí. casi hasta
cansarme, digamos, que ya creo que escribía sin saber lo que estaba escribiendo, de la repetición mecánica muchas veces, de las situaciones que se dan, que hice periodismo desde los 18 años. Bueno, cuando dejé mi rubro editorial, que es la edición de revistas, yo había publicado un solo libro de poesías, pero como una cosa más bien personal. Pero una vez liberado de la maldición bíblica del trabajo, no desperdicié mi tiempo y me dediqué de lleno a la literatura. Pero encontré en la poesía algo que creo es fundamental. Para mí la poesía es la literatura. Los otros son géneros, ¿no? Sí, la novela me parece un género circunstancial de los últimos 300 o 400 años, hoy quizás en decadencia, pero la poesía tiene más de 2000 años. Y creo que es el eterno resumen del pensamiento y de la emoción de las sucesivas generaciones de artistas que reaccionan frente a su propia realidad existencial y frente a la naturaleza, ¿no? Hay una poesía contemplativa y otra poesía que se mira hacia el interior. Algunos tienen preferencia por uno de estos dos aspectos. Yo me siento en todos lados. En todas las plazas me siento a contemplar, y todas las noches sé que estoy escribiendo poesía aún dormido. Muchos de estos poemas escritos en la noche los hice en estado de duermevela, cuando no absolutamente dormido. Y creo que la poesía es la síntesis del pensamiento y de la emoción, y que creo que es la parte conclusiva de un artista, y estoy por ahí. No abandono los otros géneros. También, para que sepa Silvia, estoy escribiendo una obra de teatro también. Muy bien. Pero lo mío es ya la tenés poesía. Actividad como actriz. Sí, mi obra, bueno, esto también le va a interesar a Lina. La obra que estoy escribiendo de hace 2 años se llama El sótano de Borges. Wow. Que es Eso le va a Borges, interesar sobre todo al presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, Alejandro Baccaro, que es biógrafo de Borges. Al secretario de Cultura también, a Roberto Alifano, que fue el secretario de Borges. Sí. bueno, a Silvia Calfayán, que es actriz. Claro. Pero yo me Bueno, refiero a los que se trata estaban de- ahí de- específicamente. Silvia, yo ya dije que va a ser actriz en esa obra. Ah, genial. De Borges no puedo hacer. No, de Borges no va No, a ser. pero hay un personaje. Porque este es el mira. sótano de Borges. Es el sótano de Borges, en la biblioteca Miguel Canet, donde él trabajó muchos años. Y para hacerlo breve, él trabaja allí, se cuentan los avatares de ese trabajo, pero en un momento no puede salir, se queda encerrado y se duerme. Cuando despierta aparece una chica, joven, pero no en 1943, en el 2024. Y Borges y ella hablan del 2024, sobre la realidad de Borges entonces. Qué lindo. Y él le confiesa por qué hizo tales cosas y por qué no hizo tales otras. Es como una anticipación Claro. del Borges en nuestro momento, hasta que despierta de ese sueño y vuelve a la realidad del Borges, que es despedido de esa biblioteca para ser nombrado director de aves y conejos de la Municipalidad de Buenos Aires. Es decir, despierta en una cruda realidad. Qué maravilla. Y bueno, ahí va a terminar la obra. Pero en el interín de la obra hay muchos encuentros con Victorio Campo, que lo va a visitar allí, y otros encuentros que, bueno, se develarán en la obra. Obviamente. ¿Cómo se te ocurrió escribir así, una obra de teatro? Y claro, ¿por qué se me ocurrió una obra de teatro? Sí. Porque me parece que hay un Borges que necesita ser hablado. Ajá. Y lo hago hablar a través de sus anécdotas y a través de interpretaciones de casos reales que ocurrieron ahí. Por ejemplo, en esa biblioteca habló a Borges, que no entendía nada de fútbol, obviamente, lo obligaron a hacerse de San Lorenzo. Ajá. Y tal es así, pobre Borges, siempre quería... Era como muy oriental Borges, ¿no? No te contradecía.
se aprendió el equipo de San Lorenzo de memoria. Para que no lo molestara. Exacto. Claro, ya está. Para que por ejemplo, ¿no? Y hay otros ejemplos de anécdotas verídicas ocurridas ahí, que además cuentan las circunstancias sociales y culturales de la época, más las particulares de Borges. Es una mirada, creo que nueva, sobre Borges, en un lugar donde él fue a ganar su pan y además a escribir, porque grandes obras de la obra monumental de Borges las escribió ahí, en ese sótano. En realidad era un primer piso, pero me gustó ubicarlo en un sótano. Con toda la simbología que sótano tiene. Sí, solamente se ve unas ventanucos arriba, claro, por donde se ven las mujeres que pasan con sus zapatos de época, los hombres, el afilador, toda la calle va deambulando mientras él está trabajando en la biblioteca. ¿Y es un Borges ciego o todavía no? Todavía no es ciego, lee con dificultad. Porque empieza después. Claro, y eso es lo que discute con la chica que va a llegar, no sé, a lo mejor. Qué interesante. Y deambula ya la literatura ciega de Borges, ¿no? Porque una cosa es escribir poemas como cualquiera de nosotros podemos escribir, y otra cosa es escribir poemas a ciegas, de memoria. Yo desafío a cualquier escritor que lo haga. Yo lo practico de noche, como dije, escribo de noche, pero salgo corriendo a escribirlo a la mañana o me despierto, agarro el teléfono y lo escribo. Porque yo escribo en el teléfono también, ¿no? Y ¿sabés qué tengo? Te lo puedo demostrar. Acá tengo una carpeta que se llama Aforis. Acá escribo los aforismos. Practicando los aforismos. Claro, como vos pediste. Es una carpeta que tiene 3 años ya. Y cuando se me ocurren o los veo o me vienen a la mente, los pongo. Así que esto, gracias a vos, Aforis. Me parece muy interesante la temática de esta obra de teatro, porque Borges fue muy profético en su literatura. Tanto es así que, bueno, ahora lo estudian los físicos cuánticos, los matemáticos, que dicen que él ya había visto entre comillas, o había pronosticado ya estos avances que hubo con respecto al universo, y que el Aleph, por ejemplo, es un cuento que lo demuestra. O sea que mostrar a un Borges en un sótano, que es un poco el inconsciente, el infierno, en fin, una serie tiene toda una mitología eso, y que prevé el futuro, ¿no? El 2024, me parece muy interesante porque hay algo de cierto en eso. Sí, claro. Él es profético con su literatura. De algún modo se colige que él habló de la Internet, por ejemplo. También, ¿no? Exactamente. La Biblioteca de Babel y otros. Él habló de la Internet, claro. Yo a veces recorro Internet, que me parece una maravilla, y digo, esto sería el verdadero paraíso de Borges. Porque basta hacer hincapié en una palabra para que te salga todo un mundo, en una sola palabra. Es el Borges llevado a cabo. Qué bárbaro, maravilloso. Silvia, ¿tenemos algún otro poema de Daniel Ripoll para leer antes de la pausa? Abducido. Ese es un poema más bien vinculado. Ella eligió yo no sé lo a que... los extraterrestres. Al azar, ¿no? ¿Abducido se titula? Así es. Adelante, Silvia. Ya no sé dónde mirar para no verte, porque obviamente estás en todas partes. En el humo del café, traslúcida en mi mente, en el fantasma de la luna y aún en el reverso del poniente. Por eso hoy vengo a decirte, sin ser dueño de mi voz, con el corazón atravesado y desde mi más bajo instinto, que te quiero con un fervor descontrolado, como nunca quise ni he querido, y que me siento absolutamente entregado y abducido por primera vez y para siempre. Pausa. Qué interpretación. Gracias, Silvia.
Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras. Puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Aquí estamos hablando de... Está emocionada Silvia. Muy, muy vital este poema que nos ha leído Silvia, escrito por Daniel Ripoll, pero estábamos escuchando entre Alina Diacono y Daniel, que estaban hablando sobre estas características del amor. Ahora. A propósito de este poema Abducción. Sí, algo de esto hablamos cuando veníamos para acá con Alina, vamos a ver qué piensa Alina, pero yo creo, y está dicho ahí de algún modo, y lo vuelvo a leer el poema por primera vez en la voz de ella, me resonó realmente lo que yo quería decir, y yo creo que uno no enamora al otro, uno no quiere al otro, creo que es el otro el que te abduce, el que te hace quererlo, a su vez como vos tenés que hacerlo con el otro, ¿no? Porque si no sería un acto de vanidad, decir, yo te amo. Me parece que uno tiene que hacer todo de sí para ser amado, que esa es la verdadera entrega del amor, ¿no? Que vos no digites los hilos del títere del amor, sino que seas el digitado, que seas el entregado, el abducido. Ahí me parece que es sentir el amor verdadero, ¿no? Como dicen... Sería una doble abducción o una abducción recíproca. A lo mejor tenés suerte y es recíproca, claro. Pero si no fuera recíproca, es bastante honorario sentir amor aunque el otro no lo sienta por uno. Basta con eso, ¿no? Sí. Por supuesto. Yo creo que tiene razón y además pienso que el amor es una abducción, porque tiene mucho que ver también con otras dimensiones, cuando es un amor grande, intenso. Porque ¿qué es el amor? Es la pregunta. Es una palabra tan bastardeada, porque para la gente el amor es cualquier cosa. Es sexo, es placer, es estar bien, es tener ternura, es compasión, pero... El amor tiene que ver más que con un sentimiento, con una apertura a otra dimensión, me parece, ¿no? Hay algo universal que penetra en uno y que lo toma, lo abduce, como los ET abducen aparentemente a los humanos. Pero vamos a preguntar a Silvia Calfayán también. A ver, ¿cómo te suena esto del amor que estamos hablando acá? Sí, esto que dice la apertura, la entrega. Yo leí el poema, la primera lectura que hice en casa, en soledad absoluta, y no podía parar de llorar, porque era como... poemas catárticos. Era inmenso lo que eso del amor, ¿no? Es como tan universal. Y dije, wow, nada, lo quería leer hoy porque... Me parece maravilloso porque esto es el círculo perfecto para un poeta y lograr la emoción de la persona que lo lee. No estando, conociéndolo o no conociéndolo, claro. No estando. Y me parece que el poeta, una vez alguien habrá escrito un poema de amor y todas las otras son versiones, porque 2000 años después estamos describiendo el amor. El amor y las circunstancias. Por ejemplo, la circunstancia que yo expreso ahí, de que te veo en el humo del café, y fue el momento donde ella vibró porque algo nos recuerda en el humo de un café. Me habrá pasado a mí, te habrá pasado alguna vez a vos y a todos nosotros. Estar solo frente a un café y en el humo de ese café representar la idea del amor que tuviste, el que vas a tener, el que estás teniendo, el que perdiste. Creo que son las pequeñas cosas cotidianas que nos influyen a cada uno
de distintas maneras, pero que la poesía tiene la obligación de registrar y conservar. En la actuación, uno de mis maestros, Luis Agustoni, él decía, con respecto a la memoria emotiva, en qué momento, cómo llegar a la emoción, y una de las cosas que abría esto, conectaba directamente, eran los olores. Ajá. El café. Claro. Conectas con el café, con la mandarina, el limón, Claro. y ahí la viene, Magdalena de Proust. Claro. te abre un mundo. La Magdalena en el té. No es ni ver, ni recordar, no, es directo, es directo. Y con Y qué justo pocas ahí. herramientas los aromas te conectan Directo. con las emociones, que se dice siempre que la música es el arte más evocativo que existe. Sin embargo, tenemos estas cosas cotidianas que nos rodean, que nos sensibilizan, pero que a veces hace falta la poesía para subrayarlas, ¿no? Sí. La poesía te descubre cosas que vos sentís, que el otro sintió, y que de repente haces como una unción, como una comunión, decís, esto es, ¿no? Esto es lo que pasa. Y bueno, vos sabrás por qué escribís poesía, y vos porque la lees, y vos porque también has escrito poesía. Yo creo que es la forma más excelsa de la literatura, la más elevada, ¿no? Ujú. Que se parece a una oración casi, ¿no? Mm. Que nos conecta más con el universo, con nuestra pequeñez y con la inmensidad de lo que no sabemos. Por eso yo creo que uno generalmente empieza escribiendo poesía y termina. Por lo menos fue mi caso. Yo empecé a los 10 años a escribir un poema de amor en francés. Wow. Por supuesto, un amor desdichado, porque yo tenía 10 años y él tenía 18. Entonces era imposible que me mirara siquiera. Pero yo empecé así, con ese poema de amor que todavía más o menos recuerdo. Y después dije, no, bueno, en la poesía hay tantas cosas cursis, porque hay todo tipo de como en todo, poemas. claro. No cualquier poeta es bueno, no cualquier poesía es excelsa. Entonces, hasta que uno empieza a diferenciar, yo pasé por otro género. Pero yo vuelvo es como volver a las fuentes, Sí. ¿no? Sí, el tema, como bien decís, es no confundir poema con poner frases una abajo de la otra. El poema no es por la forma, sino por el contenido. Claro. Ahora, ¿a qué edad vos supiste, no conocer, saber, voy a escribir poesía, Alina? Yo sabía que tenía que escribir, no sabía qué. ¿Pero a qué edad? La vocación, a los 10 años. Fue muy, muy, muy precoz. Daniel. Yo a los 14, 15, ya escribí mi primer poemario y lo hice de una manera absolutamente romántica. Hice una autoedición, estoy hablando de los años 60, era previo al verano, me cargué una mochila, puse mis petates, pero también puse unos cuantos libros de poesía y unas cartulinas enrolladas, grandes como cuadros, y me fui por la playa de San Clemente del Tuyú a Mar del Plata, exponiendo mis poesías y vendiendo esa primera edición del libro. Las ponía escritas en la pared, en la calle. Qué bárbaro. Así que creo que empecé como un poeta, así con una cosa mágica, un deseo, algo y después me dediqué al periodismo y lo demás. Pero yo empecé en la poesía y me voy a morir dentro de la poesía. Creo que es lo único que es el verbo que queda. ¿No? Yo creo que todas nuestras palabras están todavía siempre eternamente resonando, ya va a salir la máquina que la sintetice, en el espacio. Y me parece que el ritmo musical de la poesía, que es el ritmo del sonido del cuerpo, que tiene a lo mejor el ritmo del sonido del corazón, de los latidos del corazón, están
en el cielo, en el espacio. Y bueno, yo estoy poniendo mis poesías ahí, en esa gran internet que es el espacio, y creo que ahí es el verbo que queda, el verbo del ser humano, ¿no? Y la poesía nos conecta, como mágicamente acaba de ocurrir en esta mesa. Yo creo que todos sentimos un momento de interacción hablando de la poesía. Y fíjate, vos preguntaste por qué empezaste a escribir. Yo creo que hemos respondido todos cómo nos tocó la poesía en este momento, ¿no? Me falta preguntarle a Silvia cuándo se dio cuenta que iba a ser actriz. A los 4 o 5 años. ¿Ves? Jugando en la terraza, yo miraba los sábados, pasaban ballet del Teatro Colón en la televisión. Y una vez vi Romeo y Julieta. Entonces me fui a la terraza, mi abuela estaba colgando las sábanas y empecé a jugar con las telas y me hice capas y después hice el balcón y la escena de Romeo. Yo tenía 5 años. Claro. Y a partir ¿No de fuiste ahí... bailarina? Me gustaba la danza también. ¿Por qué tenés algo de bailarina? Sí, estudié mucho tiempo también danza, pero bueno, mi fuerte es la actuación y después, bueno, también la dirección. Dirijo un grupo de teatro en armenio con traducción simultánea. Traduje Esperando la carroza, que le pedí permiso en ese momento a Jacobo Langsner, porque Esperando la carroza surgió como obra de teatro. Después se llevó al cine en el grupo de teatro uruguayo. Entonces, bueno, nada, le pedí permiso, me autorizó que hiciera el trabajo y quedó fantástico. Viajamos a todas las comunidades armenias del país. Es el único grupo así de teatro en armenio sudamericano. Y vamos a Uruguay, Córdoba, Rosario, bueno, donde están las comunidades armenias. ¿Es grande la comunidad armenia? Es grande, ¿En sí. la Argentina? Sí, sí, sí. Sobre todo acá en Buenos Aires. Era muy grande. Sí, hay muchos también en Rumania. Sí. ¿Y cómo empezaste vos, Antonio, a escribir poesía? ¿Nos faltás vos? Sí, pero por eso pregunté, estoy haciendo mi estadística, hace tiempo que vengo haciendo estadística, porque en realidad lo que te voy a responder, Alina, es cuando yo sabía que iba a ser escritor, que iba a escribir. Y junto con eso, bueno, sí, algún poema, pero también escribí algunos cuentos. Tengo todo guardado, no lo he perdido, en unos cuadernos, tamborcito de Tacuarí para la gente de mi grupo etario, escritos a mano, porque yo que vengo de una familia de comerciantes y demás, Las Heras, hasta Juan Gualberto Gregorio de Las Heras fue comerciante, empresario y además militar, el padre de él también, todos somos comerciantes. Yo a los 5 años, Alina, a los 5 años yo sabía. Obviamente decía esto, que yo iba a ser escritor, además se reían todos. Y sabía que iba a ser escritor y además sabía que me interesaba el tema de la astronomía, del universo. A los 6 años yo ya leía y escribía bien, entonces para mi cumpleaños yo pedía que me trajeran libros de astronomía. 6 años. Mis parientes no sabían qué hacer hasta que un tío, el hermano de mi padre, se iluminó y dijo, pero vamos a una librería y preguntemos. Y entonces le dieron un libro, Cosmografía, y el autor apellido Charola. Lo digo porque algunos se acuerdan, vos también. Claro, después en 5º año del secundario estudié con Cosmografía de Charola, pero a mí me lo habían traído a los 6 años. Wow. Bueno, pero les hice esta pregunta por eso. Nos damos cuenta que llegamos a esta esfera, a este plano, trayendo, yo no sé si decirle dones, mandatos o cómo, ayúdenme ustedes, pero llegamos con eso. ¿Y cuántos habrá que también llegan y no, pero qué voy a hacer esto? ¿No? La familia no aceptará, mejor lo otro. Y después sos un frustrado, obviamente, te frustraste. Pero fíjense que todos hemos hablado entre los 5 años. Qué notable. Vos hablas de la astronomía y yo tuve en Rumania un abuelo que era ingeniero
pero que a la vez era masón. Y era un hombre que se pasaba mirando las estrellas a la noche. Vivíamos en una casa. Y yo me acuerdo un día, tendría más o menos la edad tuya, era muy chiquita, lo adoraba, ese abuelo, tenía mucha conexión con él. Le pregunté, Opi, ¿qué es el viento? Porque no me podía, yo tenía que saber el porqué de las cosas, no entendía. Entonces él me empezó a explicar, y me empezó a explicar sobre los astros, y me compró libros de astronomía. Date cuenta. Qué bárbaro. Es increíble, pero ya a esa tan chiquita yo sentí un llamado. ¿Pero era tu abuelo paterno o materno? Materno. Materno. No, yo a mis abuelos paternos no los conocí. Después te diré por qué te pregunto. Pero como tenemos que ir a una pausa, antes de eso, Silvia, un poema de Daniel Ripoll. La puerta de los días. No sé si el día puntual de mi partida será par o su contrario, o si ocurrirá en la noche o por el día. Pero sí sé que detrás de la puerta de salida no estará mi nombre, sino el de un lector imaginario que estará leyendo conmigo a otro nuevo poeta y su poesía. Gracias. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Seguimos hasta medianoche en punto con Silvia Calfayán, Alina Diaconu, Daniel Ripoll. Y ahora te voy a decir, Alina, ¿por qué te pregunté si era tu abuelo paterno o materno? Y me dijiste materno, porque tengo también una historia muy coincidente con lo que dijiste y que por otro lado explica por qué desde esos 5 años me interesaban estas cosas, pero sin que alguien me lo transmitiera a través de los 5 sentidos. Yo no recuerdo haberlo conocido, mi abuelo materno, porque desencarnó cuando yo todavía no había cumplido 2 años de edad. Obviamente, como todas las familias de aquella época, tuve 20 tíos y tías por lado paterno y otras tanto por lado materno. Quiere decir que mi abuelo había tenido muchos nietos antes de nacer yo. Y yo tengo un solo nombre, Antonio, nada más. Adolescente y con una costumbre que sigo teniendo, que es que me gusta que las cosas estén ordenadas para cosas que buscás la encontrás, no perdés el tiempo. Vacaciones de verano, estaba la secundaria, yo tendría 15 años, me pongo a ordenar un armario de papeles y cosas que estaban ahí, como en toda familia quedan acumulados. Saco la libreta de casamiento de mis padres, parece que varios tenemos, por la Iglesia Católica Apostólica Romana, muy bien. Está la fecha de casamiento de mis padres, firmada por el sacerdote, y también están las 2 fe de bautismo de mi hermano, que tengo un hermano 2 años menor, y antes de eso la mía. Pero resulta que miro y ahí figuro con 2 nombres yo. Antonio Partilio. Partilio. Entonces voy, obviamente, le digo a mi madre, ¿qué es esto? Partilio era el primer nombre de mi abuelo materno. Partilio, Ponciano Benjamín. Italiano de Cremona, de Stradivarius. Bien. Entonces mi madre me dijo, sí, es que vos sabés qué pasó. Dice, viste que tu abuelo, o sea, padre de ella, dice, tu abuelo era un hombre que daba órdenes, no se le podía contradecir. Y si estábamos ahí en la pila bautismal, el sacerdote le dice a tu papá, a mi papá, ¿cómo se va a llamar el chico?
el bebé. Antonio, dice mi padre. Y el abuelo Partilio avanza, está toda la familia reunida, avanza ahí en la pila bautismal y, moviendo el dedo derecho, le dice al sacerdote: y de nombre de pila Partilio. Qué maravilla. Ahí aprendí yo que se puede dar un nombre en el bautismo. Claro. Bueno, termina ahí la historia. Pero unos años después, estoy en la casa de mis abuelos, ya el abuelo Partilio había desencarnado cuando yo tenía 2 años, estaba mi abuela, y entonces le digo: allá arriba que hay un altillo de más, me parece que hay libros. No, si andás, si vos querés que te gustan todas esas cosas, subí, ahí desde que murió el abuelo, nunca más se fue. Subo. Bueno, desde la Divina Comedia en italiano, el libro es de masonería, por eso vos dijiste recién que era masón, mi abuelo también. De alquimia, además. Qué bárbaro. Y entonces cuando bajo y le digo a mi abuela: pero todo esto que son las cosas que me interesan a mí. Ah, sí, nosotros siempre decimos que vos sos la continuación del abuelo Partilio. Pero me lo dice cuando yo tenía 17, 18 años. Ahora, digo todo esto porque es la mayor claridad de que hay cosas que están más allá de la genética, de los 5 sentidos, de que no es que mi abuelo me sentaba y me hablaba, y se murió antes que yo cumplía 2 años. ¿Y por qué a mí y no a todos los nietos que tuvo antes? Partilio, me puso su nombre. Claro. Impresionante. Tuve 2 bautismos ahí. El verdadero nombre de pila. Claro, el verdadero Tal nombre cual. de pila. Tuve 2 bautismos ahí. Y es evidente ¿Y que soy la Ponciano continuación. se llamaba? Sí, Partilio, Ponciano Benjamín. Porque yo escribí una novela. Ve que Esto estamos parece la entramados. asociación. Yo escribí una novela que permaneció inédita, que se llama Géminis, que era sobre 2 hermanos gemelos. Y el padre se llamaba, yo quería poner un nombre extraño, poco común, y le puse Ponciano. ¿Te das cuenta? Estamos todos entrelazados. Nos quedan últimos 4 minutos, así que los invitamos a todos a que vengan a la presentación del libro. ¿Cómo es el título, Alina, del libro? ¿Para qué? ¿Para qué sirve la noche? De Daniel Ripoll. Lo vamos a presentar Alina y yo. Silvia va a leer algunos poemas. 16 de octubre, 17 horas, Sociedad Argentina de Escritores, Uruguay 1371, entrada libre y gratuita, pero después si quieren comprar el libro, el autor y el editor quedan muy contentos. Y con una banda sonora Sí, de bueno. Miguel Krochik, que tiene una voz maravillosa. Y otras sorpresas. Y otras Pero tienen cosas. que venir. Muy bien. Pero al final no va a ser la lectura por parte de Silvia de un poema de Daniel. Le traje un poema mío. Muy bien. Sorpresa. Muy Que se bien. llama Ítaca, en recuerdo de la muy bien. famosa. A Ulises. Estuve. Terminamos con esto. Luminoso abrazo y escuchamos a Silvia. Ítaca aguarda a los viajeros ardiendo con el sol de la mañana. Concluyen a esa hora cada día los secretos diálogos entretejidos en el misterioso ámbito solo conocido por esos reyes que son Ulises y Penélope. Hoy me toca caminar por esta isla, anhelo soñado desde décadas. Recorrí estos parajes en tantos sueños y ahora el camino transitado es verdadero. Me estremece la piel y las entrañas cuando en un recodo de la rocosa senda surge inesperada, cruel y amorosa, la leal Penélope, que apenas abre sus labios diciendo: te esperaba. Muy bueno. Hasta aquí usted escuchó Sendero de Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras.